Desde Guadalajara, México, para TLV1 tenemos un gusto enorme de entrevistar a uno de los grandes revisionistas de Europa y del mundo. Para mí es un placer presentar al historiador, filólogo, germanista, editor, escritor y publicista, presidente de la SEDADE, escritor y interpretador en varios idiomas de varios libros publicados en toda Europa de diferentes autores. Sufrió el ataque y la presión y la persecución por la intolerancia hacia la verdad revisionista o la verdad histórica. Para mí es un gusto presentar aquí a don Pedro Varela. Tanto gusto, don Juan Manuel Soaje Pinto, un placer estar con vosotros después de tanto tiempo. Hemos sido entusiastas observadores de vuestros programas televisivos y finalmente estamos en línea con vosotros. Muchísimas gracias, don Pedro. Para nosotros es un honor poder entrevistarte aquí y poder compartir esta entrevista, que para nosotros tiene un gran valor intelectual, valor de formación doctrinaria y por supuesto de una visión general de cómo funciona el mundo. Me gustaría que nos contara un poquito cuál es la situación procesal en la cual se encuentra, tanto en España como en el resto de Europa. Muy bien, en nuestro caso hemos sufrido 3 procesos concretos. Abandonamos un cuarto que tuvo lugar en los años 80 cuando era presidente de CEDADE. El primer proceso es del año 1996, acusado de negación del Holocausto y promoción del odio racial, en el que fueron secuestrados 20.900 ejemplares de libros, más todos los ordenadores, documentación y posibles libros futuros que iban a ser editados. En ese proceso número 1, que llevó a cabo un juez de la extrema izquierda, Santiago Vidal, que es además uno de los grandes promotores de la independencia de Cataluña, a pesar de que son internacionalistas que pretenden una Cataluña cosmopolita, donde cualquier neollegado, inmigrante de África o de Oriente Medio que hable catalán es catalán, mientras valencianos y aragoneses, que son primos hermanos, son desechados. En todo caso, tras ese proceso, este juez me condenó a 5 años de prisión, cuando el fiscal pedía 4, una cosa extrañísima. El juez me condenó a más años de los que pedía el fiscal. La condena fue en firme, como sabes, la audiencia provincial es una instancia superior, donde ya 3 jueces deciden. Los jueces no se expresaron sobre la condena, sino que sospecharon que esa ley que se aplicó contra mí era anticonstitucional. Era una ley impuesta en el año 1995 por el Partido Popular, los conservadores liberales, antiguos franquistas, concretamente por el ministro Gallardón, un señor que es primo de la esposa del presidente Sarkozy en Francia y que tiene parentesco con judíos. El Tribunal Constitucional, después de unos tira y afloja, decidió que esa ley era anticonstitucional, porque reprimía la libertad de expresión. Y ellos decían, no se puede condenar a ninguna persona por el hecho de dudar de temas históricos, o por publicar libros que duden de temas históricos. Da igual que los motivos o los argumentos de dichos libros sean erróneos, pero no se le puede condenar. Muy bien. Entonces, esa decisión del Tribunal Constitucional, que lógicamente domina sobre los otros tribunales, volvió a Barcelona, pero la audiencia provincial, bastante dominada por la izquierda, hizo un truco jurídico que le salió bien entonces, le saldría mal después. Dijeron, bien, pues como ya no le podemos condenar por negación del Holocausto, pues le condenamos por justificar el Holocausto. Algo absurdo, porque si dudas de algo, no puedes justificarlo, ¿bien? Bien, lógicamente, al sacar una buena parte de la condena original, la pena se redujo de 5 años a 7 meses. Pero esa condena ya fue en firme. Como yo no tenía antecedentes, no tuve que cumplirla de momento, pero jugó un papel fundamental para que yo acabara la cárcel más tarde. En el año 2006, lo que ellos querían realmente es que dejáramos de llevar a cabo conferencias, mítines, que dejáramos de publicar libros, que cerráramos Librería Europa. Y nuestra decisión de toda la vida, y sigue siendo la ahora, no hay rendición incondicional en nuestro caso. La librería continuó 10 años más y exactamente en 2006 volvieron al ataque con la misma acusación, contra el mismo personaje, en este caso yo, la misma dirección, Seneca 12 en Barcelona, pero dijeron no vamos contra Librería Europa, sino contra Ediciones Ojeda, que es la editorial que publica los libros. Como sabes, en la tradición jurídica occidental no se puede condenar a una misma persona del mismo delito 2 veces. Entonces, de ahí que cambiaran el nombre, aunque era el mismo local, los mismos libros y el mismo personaje. En este segundo proceso del año 2006, que tuvo lugar en 2008, fui condenado a 2 años de prisión. Nuevamente, la orden fue sobre 17 títulos de los 6.000 que se secuestraron en esta segunda ocasión,
Y la orden judicial, curiosamente, os explico un poco en una parte cómo funciona el tema. La separación de poderes, según Montesquieu, no existe en Occidente, lamentablemente. El poder utiliza tres caminos. El uno es que tiene lo que llaman jueces sustitutos. Es decir, como hay una gran demanda de procesos, en la democracia la delincuencia aumenta, los procesos aumentan, nombran jueces jóvenes que acaban de salir de la carrera y los nombran jueces solo por un año. De forma que no es una plaza segura ni es fija. Y cada enero del año siguiente los vuelven a contratar o no. ¿Qué efecto tiene eso? Tiene el efecto de que, lógicamente, la juez cobra del mismo Ministerio de Justicia del que depende la Fiscalía. Por lo tanto, la juez tiene que condenar según el deseo del gobierno en el poder. Claro, eso totalmente corrompe el sistema judicial. Es más, los altos tribunales, el Tribunal de Estrasburgo, ha afirmado ya en alguna ocasión que la existencia de jueces sustitutos pone en entredicho realmente la independencia de la justicia. En cualquier caso, mi abogado hizo una defensa extraordinaria, pero la juez no le hizo ni puñetero caso, que decimos en España, solo estaba mirando al fiscal diciendo usted de qué le quiere acusar y de qué le tengo que condenar, ¿verdad? Entonces finalmente fuimos pidiendo letra para ser nuevamente contratada en enero. En una parte, esta juez finalmente fue expulsada, no volvió a ser contratada, ya no fue juez. La utilizaron para condenarme, lo que no habría hecho probablemente un juez profesional de carrera, ¿verdad? Y condenó 17 títulos que ni siquiera leyó, porque lo que hizo la Fiscalía, que tiene un departamento con 12, la Fiscalía del Odio, dedicada expresamente para nosotros, de 12 gorilas que se dedican a ver cómo nos pueden condenar. Y estos gorilas cogieron los 17 títulos y seleccionaron fuera de contexto frases. Por ponerte un ejemplo, el libro de Hans-Jürgen Eysenck, un psicólogo de prestigio internacional, cuya lectura es obligatoria en la Facultad de Psicología en Barcelona y en cualquier universidad si quieres aprobar la carrera. Y que han estado promoviendo, educando a los jueces, a los policías, a los juristas y a los legisladores para que lo implementen en Estados Unidos, y 10 años después ha llegado también a Europa. Y como digo, en el año 95 este ministro Gallardón empezó a imponer estos delitos de odio, ¿no? Entonces este delito de odio rompe la tradición jurídica occidental y dice, se puede condenar a alguien no por lo que realmente ha hecho, sino por lo que podían ser sus intenciones. Es decir, si tú publicas a Israel Shamir y a Eysenck juntos, y además has publicado el día anterior el Mi lucha de Hitler como documento histórico, ellos dicen su intención es el aniquilamiento de los judíos, el odio racial o cualquier cosa por el estilo. Esto es absolutamente antijurídico y es contrario a la traducción jurídica occidental, ¿verdad? O sea que no tiene que ver tanto con quiénes son los autores o su trayectoria, sino tiene que ver con lo que dicen en relación a alguna verdad que la toman como si fuera antisemita o de diferencia o de discriminación, ¿verdad? Efectivamente, lo que la juez dijo en una argumentación que era surrealista, prácticamente kafkiana, dijo, aunque cada uno de los libros en sí son inocentes, el conjunto de los 17 libros que condenamos demuestran que el editor tenía una intención, que era demostrar que el Holocausto es mentira, que el lobby sionista dominó el mundo y por lo tanto dañan la dignidad de un grupo étnico concreto, ¿no? Finalmente fuimos condenados, los 17 libros acabaron en la hoguera, curiosamente, en plena democracia, tanto acusado al doctor Goebbels, que en la Plaza de la Ópera de Berlín quemó simbólicamente, porque fue una acción de los estudiantes berlineses indignados por la decadencia de la República de Weimar, que quemaron libros que promovían la homosexualidad, la pornografía, la inmoralidad, el desorden, el antinacionalismo, y fue un acto simbólico. Pero en el Tercer Reich no se quemó la edición completa de ningún libro, ni se quemó a ningún autor de alguna forma, ¿verdad? Y mucho menos a autores por haber escrito. La juez indicó expresamente el resto de libros y de material tiene que ser devuelto al editor. Hasta el día de hoy estamos esperando. ¿Cuál es el truco que utiliza el sistema? Silencio administrativo. Entonces lo que ellos pretenden realmente es arruinarnos económicamente, que no podamos publicar y dañarnos, ¿no? También, lógicamente, hay un efecto psicológico. Salió en la prensa española, en primera página, en todos los diarios, la librería, el editor nazi, por fin la policía actúa, los libros son secuestrados. Ellos lo que no quieren ahora es que salgan las fotos, la policía devolviendo los libros al editor, porque había un ridículo espantoso durante 20 años, ¿verdad? Bien, así fue el caso, y debido a esta condena de 2 años y a que tenía la condena de 7 años anterior, es decir, antecedentes, no quedó más remedio que ingresarme en prisión, ¿no?
De todas formas, el Tribunal de Estrasburgo, posteriormente, en otro recurso que hicimos, afirmó la condena de la Audiencia Provincial a 7 meses, cambiando la acusación por el camino. Es decir, ustedes le acusaban al editor primeramente de negar al Holocausto. El Tribunal Constitucional Español dijo no se puede condenar a nadie por negar hechos históricos, y en medio del proceso cambiaron la acusación y le acusaron de justificar el genocidio. Eso es una república bananera. No puede usted cambiar una acusación, acusar a un señor de robar patatas, por el camino se demuestra que no robaba patatas y entonces le acusa a usted de violar a una señora. Esto no se puede hacer. Usted inicia otro proceso y hace una nueva acusación. Entonces realmente la victoria en el Tribunal de Estrasburgo fue más bien porque la vía procesal en España fue una manipulación política. Pero los 7 meses de condena quedaron, y esos fueron los que me llevaron a prisión. Es decir, yo he cumplido prisión injustamente, y ese cumplimiento de prisión ha sido rechazado por el Tribunal de Estrasburgo. Pero la prisión ya no me la quita nadie. Pero hay daños y perjuicios que ellos de repente tendrán que pagar en algún momento. Algún día, porque ahora ya llevamos del 2006, pues son casi 10 años, que este material, computadores, libros, ediciones, no han sido devueltas. Además, los jueces no las encuentran. Una cosa increíble. Los libros o bien los quemaron todos sin tener que haberlo hecho, o se los han repartido a los policías para poder leerlos, pero no dan razón, ni devuelven los libros, y ahora ya los abogados dicen, bueno señores, si no devuelven los libros, tienen ustedes que indemnizar a mi cliente, ¿verdad? Y esa es la situación procesal que tenemos, y ahora estamos en un tercer proceso, dado que la Fiscalía del Odio nuevamente y el Poder no ha conseguido paralizar las conferencias, los mítines, la actividad cultural y de dedicación juvenil, ni la librería, ni la editorial. Se les ha ocurrido, ¡hey, un momento! El señor Varela no ha pagado los derechos de autor al señor Hitler. Una cosa increíble e inenarrable. Eso fue en Bavaria, ¿verdad? No, esto es en Barcelona. En Barcelona. El consulado de Baviera en Barcelona ni siquiera se ha presentado como acusación particular. Esto lo están haciendo ahora, cuando los derechos de autor del Milucha caducan en diciembre. A nivel internacional será de libre acceso a nivel planetario. Pero ellos ven que el tiempo se les acaba, saben que yo ya tengo antecedentes y que cualquier condena que ahora caiga yo la habré de cumplir, que es la intención política de la Fiscalía, ¿no? Entonces, la acusación es, este señor no pagó los derechos al señor Hitler. El Estado de Baviera nunca tuvo los derechos. La heredera legal de los derechos del Milucha fue Paula Hitler, que hasta 1960, fallecida en Berchtesgaden, reclamó estos derechos para ella. En los años 40-50, las tropas de ocupación, la autoridad de ocupación americana, le negó todo derecho a reclamar y nunca se la dejó llegar a un tribunal. Y Eisenhower en ese momento creó lo que se llama el Estado Libre de Baviera, pero es un Estado libre que no existía en el Tercer Reich. Por lo tanto, jurídicamente no puede ser heredero de lo que decidió el Estado alemán de época de Hitler. Tanto más cuanto jurídicamente hablando, el Estado heredero del Tercer Reich fue el gobierno del almirante Dönitz de Flensburg, que los aliados detuvieron, desnudaron, los presentaron a Nuremberg y los condenaron a muerte, ¿no? Pero el heredero legal del Tercer Reich es el gobierno de Dönitz, no el Estado de Baviera. Y además, jurídicamente hablando, a nivel internacional, la heredera real fue la señora Paula Hitler, ¿no? Entonces, este es un proceso otra vez kafkiano, ¿no?, que rompe con la tradición jurídica occidental y que es absolutamente político. ¿Tiene hijos la mujer de la hermana de Hitler? No, falleció sin familia. Hay un sobrino de Hitler, de la familia Raubal, que, según el historiador Werner Masser, un buen historiador que además fue abogado de la familia Hitler, dice, si ellos quisieran, tienen un caso clarísimo de victoria frente al Estado de Baviera para heredar los derechos. Pero este sobrino Raubal es un ingeniero de éxito en Austria y no tiene interés en ganar más dinero, y además piensa que si saliera en la prensa dañaría su carrera profesional, ¿no? Pero en cualquier caso, el proceso se encuentra ahora en una vía acelerada. Yo he preguntado a mis abogados y digo, pero vamos a ver, si en diciembre caducan los derechos, ¿puedes ser condenado? Y dice, sí, te condenarán porque tu delito es anterior a la prescripción de los derechos. O sea, se puede dar el hecho kafkiano nuevamente de que sea condenado por un delito previo a la extinción de los derechos. Sería nuestro tercer proceso o cuarto si contamos el de la época de los años 80. Usted me preguntaba sobre la situación jurídica de los demás. Debo decir que además de mi caso en Barcelona, en España, hemos sido prácticamente los últimos en llegar al club de la persecución, porque en España hasta el año 95, donde este ministro Gallardón, de familia judía, fue el que impuso esta ley. En Francia, justo antes de llegar a este Congreso Identitario Internacional en Guadalajara, Jalisco, invitamos a Vincent Renoir, un historiador francés, católico, con 8 niños y familia, que ha estado 5 años en prisión
nos estuvimos escribiendo desde la celda y en principio quería venir al Congreso, pero justo poco antes le han vuelto a condenar otra vez a 2 años de prisión y ha dicho yo no voy más a la prisión y ha entrado en el submundo, ha desaparecido del mapa, ¿no? Entonces no pudo asistir. Se ha fugado. Pero realmente es increíble que en la Europa occidental, después de una teórica revolución francesa, en un mundo democrático donde el pueblo se va a la porra, por no decir un taco, donde la nación se va a la porra, donde los pueblos no cuentan, pero donde se nos aseguró el fundamento del sistema democrático es la libertad de expresión. Bueno, pues el fundamento es falso, porque en Europa y en cada país se persiguen personas por delitos de opinión, delitos que no tendrían ni siquiera que existir. Que existieran delitos de opinión en la Rusia de Stalin, o en la monarquía absolutista, o en la época de Franco de Hitler, era lo lógico. Ellos protegían el Estado y dice cualquiera que atente contra la autoridad del Estado será procesado si pone en entredicho, sobre todo en época de guerra, como fue en Alemania, la seguridad del Estado, ¿no? Pero en la democracia eso es una incongruencia absoluta, ¿no? En Alemania, Horst Mahler, un hombre de la extrema izquierda, un hombre que estuvo en la fracción del Ejército Rojo, en la RAF, que era el abogado de aquellos terroristas, un intelectual hegeliano, gracias a su capacidad intelectual, llegó a la honestidad de decir, me estoy equivocando, y se hizo nacional, reconoció el valor de los historiadores revisionistas, descubrió que todo el tema de los crímenes de guerra alemanes eran un fraude, que los revisionistas tenían razón, que según ellos no hubo nunca un holocausto tal como se nos cuenta. Luego investigó más allá en la doctrina nacionalsocialista y llegó a hacerse militante del NPD. Y hasta que fue ingresado en prisión, fue el abogado del NPD y uno de sus grandes intelectuales. Un hombre de gran valentía. Hay quien dice que cometió el error, para mí no fue un error, pero cada paso que damos en la vida tiene su precio. Él en televisión tuvo una entrevista con Friedman, uno de los líderes de la comunidad judía alemana, y le dijo claramente en televisión y públicamente lo que pensaba. Aquel periodista judío le dijo, esto lo va a tener consecuencias jurídicas para usted, y efectivamente, acto seguido le denunció la comunidad judía y le han condenado a 12 años de prisión por un delito de opinión nuevamente. Eso para un señor de 76 años es una condena a cadena perpetua, en un continente donde no existe la cadena perpetua verdaderamente. Y ahora están pensando, claro, no quieren que se les muera en prisión, quedaría feo, y están haciendo como con Ezra Pound, están diciendo que está loco, porque él desde prisión sigue escribiendo textos muy interesantes, poniendo en entredicho los valores del sistema, y le han quitado ya varias veces las máquinas de escribir, los ordenadores, pero él sigue R que R en ello, y entonces ahora ya está en un proceso donde lo quieren ingresar en un hospital psiquiátrico. Una cosa inenarrable, porque es exactamente igual que en la Unión Soviética o el famoso hospital en Estados Unidos, donde metían a aquellos anticomunistas que al sistema no les interesaba y luego caían por la ventana del 5.º piso, ¿verdad? Pues nos encontramos en esta situación en Europa, ¿no? Podemos hablar... Es decir, que esto despierta, es decir, es un monstruo que tratan de ocultar, ¿no es cierto? Pero que de alguna manera... que no tratan de ocultar y del que la población no es consciente realmente, porque lógicamente a los grandes medios de comunicación no llega toda la información. Dicen neonazi peligroso condenado a prisión. Claro, la gente dice, bueno, si es un terrorista peligroso, un neonazi, además, como decíamos ayer, si haces algo contrario a lo que el sistema quiere, primero te acusan de terrorista, pero si no encuentran las armas te dicen, entonces es que está loco. Pero si demuestras que no estás loco, te acusan de nazi y ya es el argumento de bloqueo, ya estás perdido y no hay nada que hacer. Entonces realmente el insulto de fascista y nazi son insultos arrojadizos que puedes tirarle a alguno y entonces ya te bloquean. Y los usa cualquier partido político, cualquier ideología, contra cualquiera que cae antipático a sus pensamientos, ¿no? Ha perdido todo su valor original. Entonces realmente hemos de volver al valor original de las palabras. Dicen los chinos, cuando las palabras pierden su significado, la gente deja de entenderse, porque tú estás hablando de una cosa y yo por esa palabra entiendo otra, es que no nos podemos entender, hablamos idiomas diferentes. Tú hablas de fascismo y piensas una doctrina concreta, en un país concreto, Italia, en una época concreta, 1921-1943, y que tiene una idea, el faz, unir las espigas de trigo que se lleva el viento en un haz conjunto, unir a la población en una misión común. Pero cuando otro te dice en el sistema, usted es un fascista, usted lo que en realidad es un criminal que quiere matar gente, es un intolerante, es un asesino, digo, es que no, eso no es, la palabra no significa eso. Entonces es muy difícil entenderse y comunicarse con alguien que no conoce la función original de la palabra.
Eso lo vemos generalmente en estos órganos de poder, los órganos de poder o los que tienen decisión y tratan de callar a otros. Pero a pesar de todas estas persecuciones y censuras, ¿no?, la opinión pública nota como que en Europa, en España, en el mundo está empezando a despertar, como que el revisionismo histórico está abriendo los ojos del resto. Yo creo que sí. Primero porque, en mi caso concretamente, yo cuando hablo con gente por la calle me reconocen por las fotografías que salen en la prensa y la gente se hace cruces. Dice, pero usted fue a prisión por publicar libros, es que no se lo pueden creer. En prisión, los delincuentes, que eran asesinos, drogadictos, navajeros, violadores, te preguntaban por qué estabas allí. A mí me daba vergüenza, decir, yo estoy aquí por editar libros, no se lo creía nadie. Entonces tenía que convencerles. Y al cabo de los días decía, bueno, pues será verdad. Pero es muy peligroso. Es peligrosísimo. Y digo, con los libros solo se puede hacer daño, pues no sé, dándole a alguien con la Biblia en la cabeza, ¿no? Porque de otra forma es imposible. Hasta los guardias de la prisión no acababan de creérselo. Entonces, la gente que reconoce realmente el dato, dice, esto es imposible, es increíble que hoy en día en España se persigue a gente por publicar libros. Pero creo que el gran éxito de la humanidad ha sido el Internet, lógicamente, donde cualquier persona perdida en las bahías de Irlanda puede comunicarse con alguien en Portugal y cualquier persona puede volcar su información. Lógicamente hay mucha basura en Internet, pero hay información veraz. Ayer hablaba con unos chicos que venían de DF, de la capital de México, y les pregunté, ¿por qué estáis aquí? Dice, pues yo por Internet un día casualmente caí en una página donde decía o dudaban de los crímenes históricos que cometerían los perdedores de la Guerra Mundial. Seguí investigando, llegué de una página a otra y me he dado cuenta que me han estado engañando toda mi vida. Y por fin, casualmente, estoy aquí en un congreso donde intelectuales, pensadores, filósofos, historiadores y políticos expresan su pensamiento disidente, como dice el amigo Vuela, frente al sistema. Entonces yo creo que efectivamente la humanidad tiene una posibilidad gracias a Internet y la humanidad no se dejará avasallar. Pero esto no es nada nuevo. O sea, el pensador disidente en todas las épocas ha sido reprimido por el sistema, ¿no? Pensemos en Tomás Moro, una persona que por sus convicciones católicas intentó torear muy inteligentemente a Enrique VIII, porque a Enrique VIII no le interesaba condenarlo, era una personalidad humanista de gran valor, ¿no? Pero él al final, después de muchos años, tuvo que admitir, yo no me voy a desdecir de mis creencias y yo sigo creyendo en Dios y soy un católico de fe, y finalmente fue condenado, ¿no? Esto le sucedió a él, ¿no? Le sucedió a Juana de Arco, le sucedió a Rudolf Hess en Nuremberg y nos sucede a nosotros ahora. O sea, parece ser que en este teatro del mundo, que es el planeta, los seres humanos estamos llamados a dejar constancia, en cierto momento, de aquello que creemos, ¿no? Entonces es una autopista entre la cuna y la tumba, donde nuestra misión es decir, entre el bien y el mal, cada día tenemos que decidir, y en cierto momento, si el poder nos dice, no, pues ahora usted va a decidir lo que yo quiero. Hay los que dicen, bueno, de acuerdo, si usted me paga, yo me achaco y obedezco, y los que dicen, no, yo voy a decir lo que hay que decir, defiendo el bien, la verdad y la belleza, y el poder me importa un bledo. Sin duda es así, hay una tiranía, ¿no?, del pensamiento, una tiranía del pensamiento único, y cualquiera que disiente en eso, tiene que pagar graves consecuencias, y es esa persecución que acaba de mencionar. Ahora, relacionado, por ejemplo, ¿qué opinión le merecen revisionistas históricos, ¿no?, como por ejemplo Robert Faurisson, como Ernest Zundel de Alemania, como David Irving del Reino Unido, o David Duke de Estados Unidos? Realmente tenemos una gran suerte de tener a todas estas personalidades, todas muy diferentes. Cada una de ellas tiene unas capacidades diferentes y todos tienen unas virtudes en su campo. Para mí, yo creo que el profesor Faurisson es una cabeza poderosa y una intelectualidad muy fina. Va siempre al documento y siempre va a la prueba. Y él siempre pregunta, quiero las pruebas y quiero los documentos. Su gran lucha hasta el día de hoy ha sido, ¿dónde está el cuerpo del delito y dónde está el instrumento del delito? Es la pregunta fundamental que hace cualquier detective, cualquier investigador policial, ¿no? Dice, ustedes hablan de un crimen, bien, de acuerdo, ¿dónde está el instrumento del crimen? Ha dicho, enséñenme esa arma de destrucción masiva, como las iraquíes, ¿verdad?, que se supone que hizo volatilizar 6 millones de personas convertidos en pastillas de jabón. Nadie se la ha enseñado, nadie ha conseguido traerle una pastilla de jabón perdida en cualquier lavadero del Tirol o de Baviera y ponerla bajo el análisis científico de un laboratorio. Nadie ha traído una pastilla de jabón. Dice, bueno, ¿y dónde está el arma del crimen, esas cámaras de gas? Nadie las tiene. Bien, enséñenme. No, es que las destruyeron los alemanes. Bueno, pues enséñenme los planos de construcción. ¿Quién las fabricó? ¿Qué empresa las fabricó? ¿La Krupp?
Bien, tendrán los planos, no están los planos. ¿Cómo funcionaban? ¿Cuál era el manual de instrucciones de unas cámaras de gas? ¿Dónde estaban ubicadas, no? Tenemos al ingeniero Fred Leuchter, que trabajó para el señor Zundel, que fue in situ al supuesto lugar del delito, buscó por todas partes y no encontró el instrumento del delito. Es más, el supuesto gas cianhídrico, el ciclón B, el ácido prúsico, utilizado como desinfectante entonces contra los piojos de las ropas de los soldados que venían del frente del este contaminados del frente ruso, pero también de los presos, lógicamente. Hasta el día de hoy, las pequeñas cámaras de desinfección de ropa, con puertas automáticas de submarino, herméticas, siguen existiendo hasta el día de hoy, contienen restos de ácido cianhídrico. Y todas las partes revisionistas y exterminacionistas admiten, estos solo fueron cámaras de desinfección. Estas cámaras existen y tienen ácido prúsico. Bien, las supuestas cámaras de aniquilamiento masivo de una humanidad, supuestamente judía, en grandes habitaciones, eran la morgue de estos campos de trabajo, donde la gente moría, la gente era mayor, tenía enfermedades, moría por causas naturales, por una pulmonía, un constipado, o fusilado por robar pan en el campo. En estas grandes cámaras masivas no existen ni rastro de ácido prúsico. Tampoco está la cámara de gas, con puertas, con cristales y 4 dedos debajo del suelo que habrían gaseado a toda la Guardia SS, ¿verdad? Entonces, las preguntas que plantea el doctor Forrisson son inapelables. Nadie hasta el día de hoy le ha conseguido presentar ni el instrumento del delito ni el cuerpo del delito. ¿Dónde están? Mi hermano falleció hace poco. Somos 7 hermanos. Fui a la incineradora y les pregunté ¿cuándo vuelvo a por él? Mire, son 4 horas en Barcelona, hoy en día. Digo, 4 horas. Y dice, sí, porque son 2 horas la incineración. Luego hay que esperar 1 hora a que se enfríe el horno y 1 hora para limpiar, recoger y el siguiente, ¿verdad? 4 horas hoy en día. Con hornos, modernismo, toda la tecnología, última generación, eléctricos, gas propano, ¿verdad? Me están diciendo que en esos hornos que nos enseñan, que era prácticamente hornos de hacer el pan, con carbón estarían gaseando, quemando los cuerpos de los gaseados hasta el día de hoy prácticamente, ¿verdad? Entonces, nadie se ha puesto con un lápiz y un papel a sumar las horas necesarias para hornear esos cuerpos, ¿no? Pero el otro tema que me comentaron en este tanatorio en Barcelona, me dijeron, pero es que además a la gente no se lo explican porque queda feo, no es elegante, pero el cráneo humano no se quema, ni siquiera hoy, quedan restos sólidos, pensar que es calcio, quemar el calcio sería costosísimo a nivel energético. Mucho tiempo también. Y mucho tiempo. Entonces luego, hoy en día ya hay unas máquinas que trituran el resto del calcio y te dan la urna muy bonita, pero en realidad no ha sido quemada totalmente. Ahora imagínense, con hornos de carbón en aquella época, esos cuerpos había que enterrarlos. Dijeron, no, es que los enterraron alrededor de Auschwitz. Han abierto zanjas en Auschwitz y se trata de un terreno acuoso, que apenas a unos palmos hay agua. Nadie ha encontrado las montañas altísimas de varios metros que deberían existir con esos restos óseos realmente, ¿no? Entonces realmente estamos hasta un hecho que no es científico, que es acientífico porque no hay prueba alguna. Solo hay que creerlo y la gran pregunta que nos hacemos los revisionistas es ¿qué hecho histórico es ese que para ser creído necesita de un juez y de una ley? Es decir, la historia la deciden los historiadores. Entonces, ¿cómo es que la juez me condenó y ella decidió lo que era historia? Si yo me tuviera que poner a juez ahora sería un fracaso, no tengo ni idea de leyes, no podría juzgar a una persona honestamente, pero los jueces se arrogan el derecho de hacer de historiadores. Entonces nos encontramos como con George Orwell, que era un genio que vio las cosas a futuro, que allá hay un ministerio de la verdad, que dice, no, este es el ministerio de la verdad y esta es la verdad que usted se va a creer, le guste o no se guste. Y aquel que no crea en ello ya tenemos establecidas las penas y las prisiones para ellos. Parece increíble, pero en Europa es así. ¿Y con relación a Irving y David Duke? Bueno, David Irving es una persona que tiene un gran valor porque, lo comentábamos ayer, ¿no? Es un historiador que durante 40 años ha estado yendo a las fuentes originales. Es un hombre que habla muchos idiomas y sus libros los escribe después de documentarse en los archivos alemanes, va a los archivos de Moscú, a los archivos norteamericanos y busca el papel original firmado de puño y letra por el soldado, el funcionario alemán o el ministro alemán, ¿no? Y escribe sus libros. Muchos historiadores, con buenas intenciones, leen 6 o 7 libros de un tema y escriben el 7º. Es una cierta aportación, pero realmente no aportan nada nuevo, ¿no? Bien, David Irving tiene la honestidad, él creyó mucho tiempo que
que hubo un holocausto, porque es lo que decía el sistema, investigó la personalidad de Hitler, dice, pero yo no he encontrado ningún documento firmado por Hitler ordenando el exterminio definitivo de la población judía por gas. No existe, enséñenme ese documento. Yo dije, bueno, no lo firmó Hitler, lo firmaría otro. Dice, bueno, pero usted me quiere hacer creer que entre el jefe del Estado y el guardián con boina que abre la puerta de la cámara de gas, no hay un solo documento, no hay ninguna orden, hace lo que le da la gana y que se lo iban diciendo de oreja a oreja, cuando la burocracia alemana, mundialmente conocida, no hace nada sin una orden firmada, sellada, matesellada y por triplicado, ¿no? Entonces dice, bueno, si usted se lo quiere creer, créaselo, pero yo soy historiador y no he encontrado ningún documento. Entonces, gracias al profesor Forrison Yazundel, que le invitaron en Canadá al proceso de Toronto del año 88, David Irving vio las pruebas evidentes, unió esas convicciones a su conocimiento, y yo no he encontrado nunca un documento, y dijo, a partir de ahora ya sé que no es verdad y dejo de creer. Pero esa fue también su condena final, porque era quizá el historiador en lengua anglosajona de más éxito en el planeta, ¿no? Le publicaba Macmillan en Nueva York, Planeta en Barcelona, y su editor norteamericano le dijo, señor Irving, el libro es sensacional, pero si usted no añade un capítulo sobre el Holocausto, no lo podemos publicar, vamos a perder millones de ventas. Y Irving le dijo, somos amigos hace tiempo, tú sabes que soy un historiador serio, yo no puedo afirmar cosas que yo no he podido documentar. Y dice, David, si no añades un capítulo sobre el Holocausto, perderás todas las ventas. Y así fue. Fue publicar sus libros sin prácticamente mencionar la cuestión del Holocausto. Después, además, él empezó a publicar, a añadir capítulos aparte, como este libro Pruebas del Holocausto, en conferencias y en artículos donde dice, efectivamente, probablemente no tuvo lugar. A partir de ahora Irving está acabado. En España ya no le publico a Planeta, le publico yo, un pequeño editor que por amistad intento ayudarle, ¿verdad? Y él tiene que publicarse, imprimirse y financiarse los libros. Él mismo va con su furgoneta por Inglaterra a repartir los libros en las librerías, ¿no? Entonces realmente el sistema puede pasar la apisonadora y acabar con cualquier persona que se le enfrenta, ¿no? Un caso similar lo tenemos en Roger Garaudí. Era el sacerdote de la intelectualidad de izquierdas francesa de los años 60, un hombre del Partido Comunista, alabado por todo el mundo. Bueno, fue tocar las dudas sobre la cuestión del Holocausto y le han pasado la pisonadora. De nada le sirvió ser comunista, ser el sacerdote de la intelectualidad francesa. Además luego se hizo musulmán, eso ya acabó con su prestigio. Pero ahí te das cuenta que ni siquiera el más prestigioso de los historiadores y los intelectuales se salva de la pisonadora si toca los temas fundamentales, que son el poder del lobby sionista internacional, el dogma del Holocausto y la defensa étnica de las poblaciones para que defiendan su identidad. Estos son los tres caballos de batalla con los que el sistema, primero, bloquea la capacidad de pensar de la población, es una especie de espada de Damocles sobre todo el mundo. Si usted defiende su identidad, usted defiende lo mismo que Hitler, por lo tanto usted defiende Auschwitz. Entonces nadie quiere defender su identidad, déjate mezclar con los negros. Comentábamos ayer, ¿no? El ministro de Asuntos Sociales en España, otra vez, los populares, la derecha liberal conservadora, exfranquistas, enormes pósters con un negro que acaba de llegar de África y la única palabra, mézclate. Es increíble, es inaudito. Le están diciendo a los españoles, mézclate, nuestro gobierno, nuestro Estado. Uno piensa, señora ministra, mézclese usted, ponga un negro en su vida si quiere en la cocina, pero deja a la gente en paz, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos nada contra los negros y hay gente simpatiquísima. Yo tengo amigos negros que los veo por la calle corriendo, buscando por agua, buscando trabajo, vienen a pedirte una lata de lentejas y recogen las hojas del jardín. Pero de ahí a exigirte que te mezcles es realmente un genocidio, ¿verdad? Entonces, entre el tema del Holocausto como argumento de bloqueo, la imposibilidad de tocar el hecho real de que existe un lobby sionista, ¿no? Y el tema de la identidad racial y étnica, pues la población europea se encuentra abocada al hundimiento definitivo, ¿no? Estamos viendo que hemos mencionado autores tanto europeos como norteamericanos, en el caso. Pero hay un gran aportador del revisionismo histórico para América en general, que es don Salvador Borrego, con sus 100 años, y que lo hemos festejado y hemos compartido el Congreso Identitario aquí. Quisiera que me dijeras algunas palabras sobre Salvador Borrego y su gran aporte. Es importantísimo. No solo son Salvador Borrego y Norberto Ceresole, otro autor iberoamericano importantísimo. Pero yo creo que la gran labor de Salvador Borrego fue el primero. Fue el primero.
En el año 50 nadie sabía nada, nadie había escrito nada, y apenas unos años después Paul Rasnier, un comunista, diputado del Partido Socialista en el Parlamento francés, que había sido apresado por los alemanes al invadir Francia, y estuvo en Dachau, Dora y Buchenwald, 3 campos de concentración terribles, lógicamente, porque formaba parte de la resistencia, que era un grupo terrorista. Entonces había que meterlo en prisión porque ponían bombas, al igual que hacía la ETA en España. Tú no puedes dejar a alguien que ponga bombas por las calles, y menos en una situación de guerra. Y lo encerraron en un campo de concentración. Y él dijo, yo lo pasé muy mal, pero honestamente, debido a mi honestidad intelectual, y es que hay que quitarse el sombrero ante Paul Rasnier, él fue el fundador de la escuela revisionista. Pero antes de Paul Rasnier, Borrego ya había escrito Derrota Mundial, una cosa inaudita. Y la cantidad de fuentes, de datos que maneja Salvador Borrego en Derrota Mundial es estupenda. Pero yo creo que tiene un valor mejor todavía Salvador Borrego. Y es que él tiene una cosmovisión general del mundo. Hay revisionistas que son científicos, caso de Forrisson. Hay revisionistas que son publicistas. Zundel ha sido el gran hombre del marketing del revisionismo. Él mismo lo ha investigado, pero ha puesto ante la palestra, ante los tribunales, y ha puesto ante los medios de comunicación el revisionismo como un gran show norteamericano, y le ha dado la publicidad. Y hay revisionistas intelectuales. Pero Borrego tiene una concepción del mundo donde une el revisionismo a la gran lucha cósmica que existe en el mundo desde la crucifixión de Cristo, entre la cristiandad toda y la criptosinergia farisea que le condenó y que se ha perpetuado hasta el día de hoy por cooptación. Y él ve la Segunda Guerra Mundial como un enfrentamiento tremendo entre los últimos coletazos de la cristiandad europea frente a la revolución de los fariseos que habían organizado en la Unión Soviética para la invasión de Europa. Entonces se sabe en los documentos de Hoffman o de Suvorov, un oficial de la inteligencia soviética, que Stalin tenía prevista la invasión de Europa antes de que los alemanes siquiera pensaran en defenderse de ellos, que la producción de material bélico era tremenda y enorme. Cuando los alemanes apenas producían 1000 carros de combate, ellos ya tenían 30.000, 15.000 aviones y carros de combate para esa invasión, y que el gran milagro fue que el genio militar de Hitler preveyó esa situación y se adelantó en pocas semanas a la invasión. De ahí que pudo encontrar las tropas soviéticas en primera línea del frente, donde no podían defenderse del primer ataque sorpresivo alemán, ¿no? Entonces Salvador Borrego tiene esa gran ventaja para mí. Luego tiene un lenguaje llano que llega al corazón de los jóvenes. No conozco ningún joven que después de leer a Derrota Mundial no haya quedado subyugado, ¿no? Porque tiene ese lenguaje planero. Hoy hablaba con el señor Mark Webber la posibilidad de que se publicara en Estados Unidos la traducción de Derrota Mundial al inglés, que se acaba de traducir en España, curiosamente, pero gracias a los amigos mexicanos. Y dice, pero yo no lo he leído, no lo conozco. O sea, en el mundo no iberoamericano, Salvador Borrego no es conocido. Ninguno de los invitados había oído hablar de él. Y creo que nuestro deber y nuestra misión ahora es promover a Salvador Borrego en otros idiomas para que le conozcan. Mark Webber me preguntaba, pero ¿qué tipo de libro es? Yo le he dicho, es un libro de un autor revisionista que tiene alma. Y es lo mejor que se puede decir de un autor, ¿verdad? De Norberto Ceresola hay que decir también pues, que era un hombre, yo creo que de la izquierda, ciertamente, que además había sido consejero de Hugo Chávez en Venezuela, pero que tuvo también la honestidad intelectual de tocar muchos temas económicos, políticos, sociológicos, del imperialismo norteamericano, y finalmente llegó, si eres un intelectual honesto, al revisionismo. Y si llegas al revisionismo, no le quedó más remedio, igual que a Roger Garaudi, que decir, el Estado sionista de Israel vive gracias al mito del Holocausto, gracias al mito del genocidio, y se aprovechan de él, no solo económicamente, sino como espada de Damocles contra el mundo entero. ¿Cómo percibe la intelectualidad de la izquierda, por ejemplo, que ha hecho aportes tan importantes a través de revisionismos? Entendemos que ellos están como centralizados en la parte del capital, no tocan tanto la parte socialista. Pero ¿cómo ve estos revisionistas que aportan algo? ¿Hay alguna crítica y alguna...? No, yo creo que es un éxito sensacional. Nuestra gran batalla en el siglo XXI es una idea de Israel Shamir, que hemos comentado, que es un autor judío, en fin, todo lo que hemos comentado antes, pero que con la suficiente honestidad para decir, existe un lobby judío internacional, yo formo parte de ese pueblo, el mismo pueblo judío es esclavo de ese plan político
a larga distancia que está utilizando a un pueblo como portador de un plan a larga distancia. Hay que denunciarlos y él me dijo, si finalmente no se puede neutralizar al lobby judío internacional, acabarán con la naturaleza y con la creación. Yo me quedé helado, ¿verdad? Es un hombre de la izquierda. Y él decía, Pedro, la lucha ya no es entre la izquierda y la derecha. Ahora hay que unir a la izquierda y a la derecha en la lucha contra Mamón. Es decir, el mundo se encuentra subyugado por la esclavitud al dinero. Entonces, la izquierda y la derecha han de unirse, aquellos que sean honestos, lógicamente, en esa lucha contra el dios del dinero. Entonces, yo creo que la izquierda ha aportado una cosa interesante. Esto me lo decía María Pumier, una señora de la extrema izquierda de París, traductora de los libros de Shamir, muy amante de la revolución cubana, castrista. Me decía, Pedro, el problema de vosotros, los que son llamados de extrema derecha y tal, es que sois unos pesimistas. Y con el pesimismo no se va a ninguna parte. La ventaja de la gente de izquierda, que somos progresistas, creemos en el progreso lineal de la historia, es que vamos venciendo, ofrecemos a la gente la posibilidad del avance. Por eso estamos convencidos del optimismo, ¿verdad? Pero ellos aportan este valor que es muy importante, porque en nuestro campo hay un cierto pesimismo antropológico, de decir, el hombre es así, no hay nada que hacer, lo dominan todo, hemos perdido la guerra, ¿verdad? Entonces ellos aportan, y luego también una preparación intelectual, quizá gracias al materialismo de la izquierda, ellos lo basan todo en la investigación. Horst Mahler era un hombre hegeliano, de filosofía, de libros que yo a lo mejor no entendería 2 líneas, ¿verdad? Entonces, ellos aportan este aporte intelectual, y viniendo de la izquierda, lógicamente, hacen hincapié en el socialismo. Pero es que, yo vuelvo a repetir, entre el socialismo y la izquierda honesta, y el socialismo nacional de la derecha, volvamos a la definición de las palabras. En alemán, como sabes, Nationalsozialismus siempre es el sustantivo el que se traduce primero. O sea, en realidad la traducción de nacionalsocialismo es socialismo primero, y entonces viene el adjetivo nacional. O sea, no eran nazis, que es el insulto arrojadizo de Hollywood, sino eran socialistas nacionales que entendieron, somos nacionales, pero aquí la derecha liberal hace tonterías, solo piensa en la burguesía, en llenarse el bolsillo, ¿verdad? Y estos estúpidos de marxistas pues piensan que hay que preocuparse del mundo entero antes de preocuparse de 6 millones de alemanes que se mueren de hambre. Entonces, el socialismo nacional y la idea socialista de la izquierda honesta que pretende ayudar a los pobres es muy cercana. Solamente el enemigo nos separa, ¿no? Y tanto, yo diría, que un jesuita progresista que llegaba a América, volvamos a la palabra, honesto, que quería lo mejor para los pobres, no estaba tan lejos de Mussolini, de izquierdas, que creó el fascismo, ni del socialismo nacional de Hitler, ¿verdad? Yo creo que cualquier persona honesta al final nos vamos a encontrar todos, ¿no? Lo importante es ver contra quién tenemos que luchar y quién es el esclavo al que todos los países estamos endeudados. Piensa que el tercer mundo en pleno está endeudado con Occidente, pero es que toda Europa está endeudada con Estados Unidos, y Estados Unidos se debe a sí misma 10 veces todas sus locomotoras, cosechas de maíz, territorios, casas, a la gran finanza internacional. ¿Y quién es la gran finanza internacional? Los marcianos, porque entonces no sabe uno quiénes son. Pero lógicamente hay que descubrir dónde están esos marcianos y por qué nos esclavizan a todos. Y yo estoy convencido que podemos hablar con la izquierda honestamente y poner en entredicho a estos marcianos. Con relación a eso mismo de estos marcianos y el revisionismo en general, ¿no? Que estas corrientes revisionistas, ustedes como europeos han visto el avance del mundo árabe, llamémoslo de alguna manera. ¿Qué aportes cree que el mundo árabe en general hace a este revisionismo histórico y el islamismo en particular? Bueno, pues es un aporte fundamental, pero primero hemos de partir del punto de vista, y hemos de tenerlo muy en cuenta, que cada cual ha de tener la religión que desea para sí mismo. O sea, yo no soy quien para imponer al mundo musulmán que sea ortodoxo, cristiano, protestante o del séptimo día, ¿verdad? Entonces, dejemos que cada población y cada gran macrocultura escoja la religión que le apetece. Claro, nosotros como cristianos sabemos, estamos convencidos y queremos evangelizar y ya lo hacemos, pero respetando a los demás. Entonces, es fundamental, lógicamente, que entendamos este punto que es el primero, ¿verdad? El segundo punto, y hemos de reconocerlo, para el mundo musulmán, los tanques norteamericanos y los aviones norteamericanos que bombardean en Irak o que envían armas a Siria, los tanques de los cristianos, son los aviones de los cristianos. Entonces yo puedo comprender que un musulmán diga, vamos a ver, ustedes dicen que quieren la paz,
pero están todo el día bombardeándonos. Yo les puedo decir, oiga, que no soy yo, que es el presidente norteamericano y es la alta finanza internacional. Dice, ya, pero a mí no me explique historias, ¿no? Entonces, hay que ponerse siempre en el papel del otro. Es decir, tú piensas que una señora palestina que le han matado al hijo, le han sacado los órganos para venderlos en el mercado internacional a otro hijo, han matado al papá y al abuelo lo tienen preso los israelíes. ¿Qué le queda a esta señora? O sea, ¿de qué nos extrañamos que se ponga un cinturón de granadas y se ponga bajo un tanque de combate israelí, ¿verdad? No es defendible el terrorismo porque es injusto, mata a inocentes, ¿verdad? Pero hay que ponerse en el papel del otro. El otro punto, creo que lo comentó el maestro Vuela en las conferencias ayer, también hay que entender psicológicamente al pueblo musulmán. Es un pueblo que de alguna manera vive en la Edad Media todavía. Hasta hace 50 años vivían en el desierto, de forma tribal, y tienen unos valores muy arraigados, que son el del valor y el del honor. Y estos musulmanes llegan a Europa y se encuentran con una sociedad laica que no tiene ningún valor. La mitad son maricas, la otra mitad se ha casado 3 veces, lo abortan, no tienen ningún tipo de valor religioso, ningún honor, nadie lucha por ningún ideal. Tú pretendes que así vas a conseguir el respeto de antiguos guerreros del desierto que luchaban solo por el honor y el valor. Que ellos, equivocadamente o no, quieren ir a su cielo como guerreros luchadores. Entonces ellos no nos entienden y mucho menos nos respetan. Y no hay nada peor en este mundo que te dejen de respetar. Entonces, una vez hemos comprendido al mundo musulmán, esos sentidos del valor y del honor, por una parte, que no nos respetan. Tercero, que para ellos los tanques y las bombas del sionismo internacional son bombas y tanques de los cristianos. Tercero, que llevamos 50 años martirizándoles. Y cuarto, que ante cualquier discusión todo Occidente apoya a Israel y los palestinos no tienen nada que decir. Cuando realmente el holocausto realmente se produce contra el pueblo palestino y existen más de 5 millones de palestinos en el exterior, ¿verdad? El mundo musulmán, gracias a esa cabezonería que les lleva una visión religiosa de la existencia, pues prácticamente les da igual que el mundo norteamericano y el sionismo se les oponga. Y ahora pues hemos tenido hace poco el hecho del Congreso Internacional Revisionista en Teherán, organizado por el expresidente Ahmadinejad, y siguen haciéndose conferencias. Hay periódicos en el mundo árabe con una tirada de 1 millón de ejemplares, donde en primera página ya han afirmado el holocausto es un mito, ¿verdad? Entonces, el mundo musulmán, excepto aquel que está comprado por el dinero norteamericano, como es el caso de los países Arabia Saudí y los petrolíferos, es un mundo que en realidad es un futuro aliado. Es una palabra difícil de decir porque somos cristianos. Lo que nos vende el sionismo internacional es que el enemigo son los sionistas, los musulmanes. Pero ¿quién ha abierto la puerta a los musulmanes en Europa? No yo, no tú, ¿no? Es el progresismo internacional, la alta finanza, que ha decidido Europa ha de perder su homogeneidad étnica para que pierda carácter y sea fácilmente manipulable. Pero el bien a veces, el mal a veces, sin pretenderlo, hace el bien. Y como un boomerang que lanzan contra alguien, a este boomerang se les vuelve. Han invadido Europa con 60 millones de musulmanes, pero los musulmanes tampoco son tontos. Se dan cuenta quién hay detrás de todo ello, ¿no? Y ahora tienen un Charlie Hebdo y cosas similares, donde han habido manifestaciones tremendas porque una de las víctimas es judío. Lamentable, y hay que lamentar cualquier muerte, ciertamente sea judía o no. Pero ¿cuándo han habido manifestaciones de este tipo cuando las víctimas han sido palestinas o cristianas? Nunca, ¿verdad? Entonces yo pienso, convencido, lo mismo que creo que hay que llegar a un entendimiento con la izquierda honesta, no la izquierda diletante y destructiva. Hemos de llegar a un entendimiento con el mundo musulmán, proponiendo nuestra visión cristiana de la vida, que nos la respeten y que ellos respeten nosotros la suya y ellos la nuestra, ¿no? Yo voy más allá todavía. Yo pienso que la inmigración en Europa es... Hablábamos ayer de que los hechos son tozudos, ¿verdad? Los inmigrantes de Europa no se van a ir. ¿Quién se vuelve? Tienen seguridad social, tienen colegios, tienen educación, tienen posibilidades de comer. Y luego la gran pregunta, ¿quién deja su tierra, sus amigos, sus parientes, su familia, los olores, el paisaje que tú has vivido de nacimiento para irte a un país extraño donde siempre vas a ser un ciudadano de segunda categoría, donde siempre vas a ser tratado como inmigrante? Yo pienso que no se van a ir, no los podemos enviar a Marte en un cohete y ni podemos empujarlos al mar, sería inhumano y sería anticristiano. Yo pienso que la política a gran distancia de Europa ha de ser
paralizar lógicamente la inmigración masiva porque va a poner en entredicho nuestra existencia, pero aquellos que ya están en Europa, que se quieren quedar, claro, hay que intentar que se integren. Para que se integren, volvemos al tema de que han de admirarnos, han de querernos, y nosotros les hemos de decir, si queréis quedaros, de acuerdo, pero integraros. Entonces, no es tan grave, hay un cierto límite de sangre, digamos, extraña que puede ser absorbida sin problemas, ¿no? En España tenemos tradición, estuvieron los íberos primero, que eran indoeuropeos o no, llegaron los celtas muy altos, se gustaron los chicos y las chicas, y ahí tuviéramos los celtaíberas, ¿no? Luego vinieron los griegos a hacer comercio, luego el Imperio Romano, que nos invadió. Pero no toda invasión es mala. Los romanos nos invadieron y nos trajeron carreteras, legislación, idioma, orden. Entonces, ojalá todas las invasiones fueran así como la romana, ¿no? Luego llegaron los visigodos, que eran unos bárbaros, pero trajeron sangre fresca, guerreros, la élite de las monarquías españolas y las élites de toda Europa, ¿no? Luego llegaron los árabes, que construyeron la Alhambra de Granada, no hay que quitárselo, y tuvieron grandes arquitectos y grandes poetas, y algunos de sus jefes eran vándalos que habían llegado a Andalucía y luego llegaron hasta el mundo bereber, ¿verdad? Entonces, el mestizaje hasta cierto punto no es grave, mientras el pueblo que acoge, al pueblo que llega, no pierda sino que gane con ello, ¿verdad? Entonces, el que lleguen hoy en día árabes o que lleguen africanos, hasta cierto punto no es grave, con un límite, siempre que se integren y siempre que la integración sea voluntaria. Ninguno de los pueblos europeos desea esa destrucción de la identidad europea. Volvemos, los hechos son tozudos y hemos de partir. Si ahora tú tienes el Estado mañana, ¿qué haces con 60 millones de musulmanes o 30 millones de negros que hay en Europa, ¿no? Pues hay que intentar hacer algo, ¿no? Entonces la idea de Imperium, que es la nuestra, es la de una Europa unida, cristiana. El hecho de que haya diversas etnias y poblaciones no sería un problema si todas siguen el orden jerárquico del Imperium, del orden estatal, y lógicamente están unidos a ser posible por una única religión, ¿no? Pero no hemos de encontrar solo los problemas que tenemos, sino la posible solución a futuro, ¿verdad? Pero lógicamente la solución inmediata es que los partidos identitarios fuercen a los gobiernos actuales a paralizar esas leyes favorables a la inmigración. Hemos oído hace poco a Kim Moon, el presidente de la ONU, ¿qué hacen los italianos con esas invasiones de pateras que llegan a Lampedusa? Pues claro, muchos decían hay que declarar la guerra a los países de orígenes, a las mafias. ¿Qué han decidido? No, ayudarles para que todos puedan llegar a Italia. Pero eso es un crimen contra Italia. Absoluto crimen. Cada pueblo italiano se ve forzado ahora a tener en comunidades muy pequeñas una cuota de negros de África. Claro, eso es un crimen étnico contra el europeo, es un auténtico crimen cultural, ¿no? Entonces habríamos de tomar nota de estos políticos que son auténticos criminales de la identidad europea. El tema ya está, lo que hay que hacer es solucionarlo, cómo se enfrenta hacia el futuro. Efectivamente, la solución es cómo enfrentamos el futuro, primero paralizarlo y luego intentar integrarlos, ¿no? Y encontrar un orden superior que supere las diferencias entre los europeos y a ser posible también entre las diversas etnias que ocupan el territorio. Don Pedro, me gustaría que nos comentara cómo puede interpretar la relación entre catolicismo y nacionalsocialismo. Bueno, pues es bien fácil. Es decir, la catolicidad toda fue una hasta la Reforma Protestante. Europa fue una entre Islandia, Grecia y Portugal, ¿no? La cultura alemana es fruto de la cristiandad. Y el nacionalsocialismo surgió de la cultura alemana, ¿verdad? Entonces, hay que diferenciar entre los sistemas políticos y las ideas religiosas. La cristiandad lleva 2000 años, pero hemos tenido monarquía absoluta, caballería medieval, protergo ergo obligo, ilustración, renacimiento, fascismo, capitalismo, incluso comunismo, pero los pequeños pueblos y las abuelas de Rumanía seguían yendo a la iglesia porque eran cristianos, ¿no? Entonces, no hay ninguna diferencia. Piensa que volvemos, socialismo nacional, a ayudar a los pobres a que tengan de comer, a que tengan trabajo, a que prosperen culturalmente, a que tengan una casa y un techo, un jardín y un huerto. Eso es lo que dio Hitler a los pobres. ¿Qué diferencia hay entre eso y la doctrina social de la Iglesia? Es que no hay ninguna. La Iglesia quiere ayudar a los pobres, solo que la Iglesia lo hace desde el mundo religioso con la convicción y la educación de los corazones para ayudar al prójimo, y lógicamente las órdenes religiosas que hacen un trabajo extraordinario con 500.000 de monjas y sacerdotes que por el mundo entero esparcen esta doctrina,
Claro, el sistema siempre encuentra al cura que le gustan los niños o a la monja que lanza los hábitos, pero ese medio millón el ejército de medio millón de religiosos es extraordinario, pero igual de extraordinario fue el millón de alemanes que en la ayuda social de invierno del Partido Nacional Socialista salía por las calles a recoger ropa, a recoger pan y leche y lo llevaba a los pobres. Entonces, doctrinariamente y moralmente no hay ninguna diferencia. Yo diría que la diferencia es propagandística y luego histórica. Pues a ellos les tocó un país concreto, una época concreta, la Alemania, de entreguerras, entre la derrota de la Primera Guerra Mundial, el desastre de la República de Weimar y 6 años de paz que tuvieron para arreglar los problemas, ¿no? Y luego una propaganda masiva de 50 años que los ha demonizado para siempre, para que nadie se fije en la solución social. Y por otra parte la catolicidad, que intenta convencer a los gobernantes que la buena línea es la religión católica aplicada a la política social. Hay estados que lo han intentado aplicar, como fue Franco en España, con fortuna en muchos casos, no una fortuna total, pero con fortuna, o Perón en Argentina, y otros no la han aplicado, como es el capitalismo internacional en Estados Unidos, en Inglaterra, aquí mismo en México, donde ves una clase media muy pequeña, una clase elevada y una inmensa pobreza lamentable, que sería imposible si se aplicara realmente la doctrina social de la Iglesia o el socialismo nacional, porque lo que quieres es ayudar a los pobres y a los oprimidos. Y la última, que este revisionismo solidifique la verdad histórica y el avance y cambiar este mundo tan complejo en el que estamos. Yo creo que lo fundamental es que se preparen intelectualmente, moralmente, y que sean realmente una élite del futuro. Lógicamente hemos de preocuparnos de todos, pero lo que ahora necesitamos son los cuadros dirigentes, los cuadros militantes, aquellos que trabajan, aquellos que cada uno de ellos haga algo. Tú eres TLV1. No han hecho falta ni millones de dólares, ni un equipo profesional. Una persona que actúa, que trabaja, que se dedica intensamente a un proyecto, tiene éxito y tiene una televisión. Has demostrado que eso es posible. Si cada persona que milita, cada persona que actúa, que está convencida de que hay que buscar soluciones, actúa en el sector del frente que le ha tocado, el éxito llega seguro, ¿no? Primeramente hay que darles el valor moral de resistencia, que no se dejen encadenar por las cadenas de oro con las que les encadena el sistema, que se liberen de esas cadenas y que tengan siempre presente, como he dicho muchas veces, que contra el espíritu del heroísmo no hay fuerza material que pueda prevalecer. Bueno, este es el libro de don Pedro Varela, Carta desde la prisión, y pensamientos y reflexiones de un disidente de la celda. Debe haber sido bravo esto, ¿no? Bueno, es un libro con 700 páginas, el que tenga el valor de ponérselo encima en la cama de las narices, le caerá encima de las narices seguro. Espero que no le aburran. Pero tiene la gran ventaja que es muy diverso, porque lógicamente son pensamientos que vas escribiendo mientras estás en la celda, y hablo de historia, de revisionismo, de religión, de cultura, de arte, de música clásica, de cuestiones humanas. Mi padre falleció una semana antes de salir de la prisión y escribí mis pensamientos en ese momento realmente. Entonces, es quizá muy personal, pero espero que pueda servir para comunicar a los demás pues todo aquello que mueve a una persona que está en prisión injustamente desde mi punto de vista, pero no arrepentido de haber pasado por allí, ¿no? Y esa es la idea de este libro, que espero que pueda ayudar a los jóvenes de hoy a perder el miedo a la persecución. Muchísimas gracias, Pedro. Muy amable, ¿eh? Estaremos en contacto algún día en Buenos Aires, Argentina. Espero poder visitaros en vuestro excelente país y con ese carácter simpático y arrollador que tenéis, del que estoy enamorado. Don Pedro, muchísimas gracias por haber compartido. Gracias a ti, Juan Manuel, por esta excelente entrevista.